Y ya estamos con más información. Bueno, un tema que definitivamente genera atención por parte de todos es el precio del gas. Ustedes recordarán que durante campaña el presidente Ollanta Humala hablaba del gas doméstico a 12 soles el balón, y esto, bueno, generó obviamente mucha expectativa por parte, ¿no?, de las personas, de los votantes en general. Ahora, ¿qué está sucediendo? Se ha dado a conocer que el precio viene fluctuando entre los 33 y 40 soles más o menos. Ingeniero Ochoa, muy buenos días. Ingeniero Aurelio Ochoa, expresidente de Perú Petro, ha venido para conversar con nosotros y para darnos más detalles sobre este tema. Yo le he dicho brevemente que sea, por favor, lo más didáctico posible, porque de verdad que es un tema de mucho interés para todos. Y yo empezaría con la siguiente pregunta, ingeniero. ¿En realidad es factible llegar a ese balón de gas de 12 soles o el presidente se emocionó en campaña? No, es bastante difícil, salvo que se subsidie, ¿no? Y lo que se está haciendo, por ejemplo, aún así con el subsidio, como sabemos, hay un subsidio de más o menos 16 soles, me parece, para lo que es estas situaciones sociales. Ajá. O sea, sí hay en este momento ya un subsidio por parte del Estado, pero aún así... Que es el programa, el FICE, ¿no? Claro, que a través del FICE, del Fondo energético. Ajá, entonces, Fondo de Inclusión Social Energético. Claro, así es. Entonces, que permite justamente que cosas subsidiar, subvencionar, y en este momento ya deben estar alrededor de 400.000 personas, a eso familias, ¿no?, que están siendo subsidiadas. Eso me parece bien porque al final es una forma de, digamos, inclusión social efectivamente. Claro. Bueno, pero aún así no se llega a los 12 soles. Ahí, por ejemplo, estamos llegando alrededor de los 16 soles, 17. O sea, es el mínimo, 16 así, ¿no?, más o menos. Claro, entonces es un poquito difícil, por no decir imposible, que, digamos, en un mercado libre pueda llegarse a ese nivel de 12 soles. Sin embargo, el asunto es este, que quizá en su momento lo que quiso decir el presidente en la campaña electoral es que llegar el gas, pero no el gas GLP, sino el gas natural, ese que viene por tubería, el que viene de camisea. GNB. El GNB es para los vehículos, pero el gas natural... El GNB es para los vehículos, el GLP... El GNB es también para los vehículos, pero también para los hogares, ¿no? Ajá. Pero también el gas natural, el del sistema por tubería, ese también es para los vehículos, pero también para las residencias. Y en este momento tenemos alrededor de 120.000 conexiones, por ejemplo, domiciliares en Lima, Callao. Tampoco ha sido tan fuerte, ¿no? No, a eso iba. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tiene que hacerse es más bien masificar el gas. Entonces, podríamos, digamos, tener una situación similar a la que ocurre en Colombia, que es masiva en la utilización del gas natural. Para que tengamos una idea, en Colombia hay más o menos casi 7 millones de conexiones domiciliarias, lo que significa que en Colombia en este momento aproximadamente el 55 al 60% de la población está conectada al gas natural por tubería. Es decir, le viene el gas, ¿no es cierto?, el combustible a través de la tubería, tan igual como viene, por ejemplo, el agua. El agua, claro. Entonces, de tal manera que uno solamente paga lo que consume y no tiene que estar, por ejemplo, como en el caso del GLP, usted está obligada ¿a qué cosa? A comprar un balón y para tenerlo 10, 15, 20 días o 30 días. A llamar para hacer el claro, y que otra vez le trae. Pero ¿qué pasa? Usted tiene ahí ahorrado, ¿no es cierto?, los 40 o 30 soles, lo que cueste, pero ¿por qué razón es que yo tengo por adelantado que pagar? ¿Por qué no debiera hacer, por ejemplo, lo que pasa con el gas natural, que le cobran igual que la electricidad después de haber consumido? Claro, yo consumo y si consumo más o menos ya está en mi... Por supuesto, pero adicionalmente no tengo que llamar, no tengo que hacer nada, pero adicionalmente es más barato. Ese sí estaría a los 12 soles. Y es bien importante lo que usted dice, pero ¿por qué, ingeniero, cree que se está demorando esta transformación? ¿Lo que ha pasado? ¿Ha faltado inyectarle? Bueno, allí hay que inyectarle un poco más de decisión política, lógicamente, ¿no? Porque al final se ha ofrecido, y ojalá se cumpla, que debiéramos tener alrededor de 400.000 adicionales en este gobierno. Y no hubiera también por parte de la población, porque yo recuerdo que también cuando se empezó a hablar de toda la corriente que era importante y era muy beneficioso para todos no poder acceder a este sistema, empezaron a hacerse reportajes sobre el caso, lo que ocurrió en México y a tema como catástrofe de las explosiones, y también puede haber mucha reticencia por parte de la gente. Eso es cierto, pero ¿qué pasa? Más, digamos, temor habría con el GLP. Y sabemos que han habido varias veces explosiones. ¿No es cierto? Es una bomba, en realidad, dentro del hogar. Eso es el GLP, o sea, digamos, un balón de gas. ¿No es cierto? Si no se manipula bien, podría ser una bomba, ¿no es cierto?, al interior, porque inclusive hasta tiene la forma de una bomba. Claro, podemos decir que es tan riesgoso uno como el otro. Yo diría más riesgoso es el GLP. El balón. Por supuesto, porque el otro, por ejemplo, tiene sistemas automáticos de corte. O sea, si por ejemplo hay una situación, se corta inmediatamente. O sea, hay válvulas que permiten el corte, ¿no? Igual que en el caso del agua, por ejemplo, uno corta la llave y punto, ¿no? Entonces, en este otro caso no, porque es, digamos, intempestivo y puede ocurrir. Pero en fin, de todas maneras, hay una situación que debiera, por ejemplo, propiciarse la competencia, como le decía en el caso de Colombia. Entonces, donde en Colombia hay tantas conexiones, entonces que el gas natural ha masacrado al GLP. Y el GLP, el de los cilindros, ¿no?, la bombona que le llaman allá,
Máximo, fíjense, cuesta entre 23 y 24 soles el balón de 10. En consecuencia, como usted comprenderá, es la competencia la que ha generado ello. Pero en este otro caso, digamos, ¿qué cosa? La demanda por el gas natural, porque está disponible precisamente, pero para eso primero, digamos, lo que ha tenido que propiciarse toda una campaña, ¿no es cierto?, publicitaria. Información, educación, lógico, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, cosas, así es, pero también a la vez decisión política para que eso ocurra, porque tenemos el gas natural, está disponible en este momento, pero solamente hay 125.000 hogares. Claro, entonces tiene usted toda la razón. Y es verdad, sí recuerdo cuando se hacía todas las campañas inicialmente, pero se ha quedado como medio dormido en el medio tiempo, dormido, y en ¿no? este caso, por ejemplo, está siendo aprovechado por el GLP, que lógicamente está por sobre el gas natural en este caso. Ahora ya, estamos hablando de la decisión política y el escenario ideal sería ese. ¿Qué pasa si la situación continúa como está ahora? ¿Qué hago yo como usuario para poder revertir esta situación o de alguna manera hacer algo para que no afecte tanto mi bolsillo? Claro, esta es una situación coyuntural, porque en realidad la parte estructural sería la masificación del gas natural, ¿no es cierto? Entonces la parte coyuntural sería una forma, por ejemplo, la de propiciar la competencia a través, ¿qué cosa?, de que la población conozca cuáles son los establecimientos que venden más barato. Entonces, de tal manera que, digamos, acudan a ellos, pero para eso hay que publicitar. Pero hay una información que hace ya años la viene procesando el OSINERMIN, cada semana publica en su página web, en la sección que se llama Facilito. Pero no todos tienen computadora, ese es el asunto también. Entonces, para eso, por ejemplo, los medios... Para la compra, para los balones, para todo, porque me acuerdo que también es para las estaciones de servicios. Por ejemplo, no solo es que el GLP, sino también las otras estaciones, y no solo para Lima, para todo el Perú. Y esa información está disponible hace tiempo por parte de los INERMIN, que la trabaja, como digo, todas las semanas. Entonces, por ejemplo, si los medios como el suyo, otros medios, evidentemente, escritos, en fin, tomasen, y los municipios de cada distrito, provincia, por ejemplo, divulgasen cada semana, estos son los establecimientos que venden menos, a menos precio. Entonces la gente acudiría a ellos y permitiría justamente, ¿qué cosa?, que los vivos o vivarrachos, en este caso comercializadores, que es donde mayormente se concentra ese margen. Por ejemplo, para que tengamos una idea, las refinerías o camisea ponen los 10 kilos a 17 soles. Y ahí cada uno puede... Y allí, por ejemplo, se agrega el IGB, entonces un poco más, alrededor de 20 soles. El diferencial, todo el diferencial es la cadena de comercialización. En otras palabras, tenemos que el comercializador o la cadena de comercialización estaría cobrando en este caso tan igual o más muchas veces que el propio productor que tiene, imagínese todo lo que tiene que hacer. ¿Y por qué el mercado además yo puedo ofrecer el precio más alto y no pasa nada? Ese es el dilema, que en este momento, como hay libertad de precios, hay muchos que confunden con libertinaje y se aprovechan precisamente. Entonces, una forma de poder combatir ello es precisamente, creo, haciendo conocer a través de los medios cuáles son por lo menos una forma periódica, ¿no?, como lo que pasa ahí en las informaciones de bolsa, en fin, o del precio del petróleo. Entonces, publicar de tal manera que todo el mundo esté, digamos, consciente dónde en su barrio, por ejemplo, tiene un establecimiento que pueda precisamente ir, y de tal manera que sea disuasivo para aquellos establecimientos que pasan de vivos, y nadie va a ir. En cambio van a hacer cola donde, digamos, esté más económico, ¿no? Pero la verdad que con eso, ingeniero, uno dice, ¿no?, ¿qué hacemos? Yo me acuerdo que tenemos campañas similares, además de, por ejemplo, por ponerle un escenario que es completamente distinto, pero lo que voy es, cuando se hablaba de los precios de los medicamentos, de poner una relación en todas las farmacias para que no haya una farmacia que se pase de viva y me quiera cobrar mucho más que la otra, y no se hizo, nunca. O sea, duró, por ejemplo, creo que una semana la gracia. No, ahí sí le contradigo, porque sí, digamos, le digo lo siguiente, en la página del Ministerio de Salud, por si acaso... Exacto, como dice usted, eso continúa, ahí sí está la información. Por si acaso. Exacto, pero cuando uno va y hace la compra directamente en las farmacias, no tiene como, por eso cuando hago el mismo paralelo de cada uno, como dice usted, si quiere pasar de vivo, no puede hacerlo libremente. Entonces, ahora, lo que le quería preguntar es, me están comentando por interno que hay preguntas de usuarios en el que dice, ¿por qué, por ejemplo, yo no puedo llevar mi balón de gas y solito llenarlo yo, no que tenga que venir un señor? Creo que ha hecho, me parece, por ejemplo, esa es una buena pregunta, alguna vez en el Perú se va a tener que implementar, porque yo, ¿por qué tengo que acudir, no es cierto?, a que, digamos, el envasador tenga que hacerlo? Entonces dirán por medidas de seguridad. Entonces dice por medidas de seguridad, por favor. Hoy día no estamos viendo que los vehículos, por ejemplo, llenan el GLP, llenan, ¿qué cosa? Llenan el gas natural vehicular, las gasolinas, que son mucho más, digamos, si de detonante se refiere, sería más peligroso una gasolinera, ¿no? Entonces observamos que hay gente que lleva sus pequeños cilindros, su baloncito para gasolina y la lleva si se le ha plantado su carro, ¿no es cierto? Entonces, si eso ocurre, ¿por qué no podría ser con las medidas de seguridad del caso precisamente vender a granel? ¿Yo por qué tengo que comprar 10 kilos?
¿no es cierto? Es igual como que, por ejemplo, usted, ¿quién compra un saco de azúcar de 42 kilos? Nadie. Todo el mundo compra máximo 5 kilos o 10 kilos, ¿se da cuenta? Claro. Pero ¿qué pasa? Acá nos obligan a que llevemos el balón lleno. Tiene razón la persona que ha llamado. De 40 soles, ¿no es cierto? Claro, entonces, ¿Cuánto me podría costar si es que yo fuera directamente? Usted me está hablando de, por ejemplo, 20 soles, ¿no? Más o menos que es lo que sale entonces, tal cual. No, y digamos por la distribución de repente 2 soles más o 3 soles, lo que sea, pero resultaría mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Rompo la cadena de comercialización. Esa, por ejemplo, es una metodología que se utiliza, ojo, se utiliza en Canadá, se utiliza en Uruguay, Canadá, en Estados Unidos. ¿Y se puede en ese sentido, ingeniero, por ejemplo, que yo vaya y diga, ya, ok, quiero llenar solamente 10 soles de gas y con justamente eso, a eso iba, por eso le decía. Puedo regular las precisamente, ¿qué pasa? Igual que la gasolina, dígame, ¿qué persona llena el tanque? Pocas, ¿no es cierto? Entonces dije, oiga, póngale 10 soles, póngale 20, ¿no es cierto?, de gasolina. Lo propio en este caso, lo que pasaba con el querosene. Oiga, deme 2 soles, 1 sol, no sé, en fin, la gente que, digamos, tenía. En este otro caso, de igual manera, quiero GLP 5 soles. Y tendría que haber balones más pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que no puede comprar un balón de 30, bueno, en este caso hasta de 40 soles. Eso, lo que usted además ha dicho la palabra clave, que es lo que pasó con el querosene, que obviamente se prohibió, pero que era sumamente sencillo. ¿Y qué pasó con toda la gente que no tiene ahora el dinero y los recursos para pagar un balón de gas de 40 soles? Esa es parte de la inclusión justamente, ¿no? Entonces, me parece social, a mí me parece que eso habría que de todas maneras contemplar. Quisieron hacer, y había una promoción que estuvo haciendo inclusive los INERMIN, ¿no es cierto? Y me parece que era Espejo, un organismo de estos de consumidores, pero al final se quedó en nada. ¿Por qué razón? Porque los interesados, que en este caso son los comerciales, la cadena de comercial se opuso. Digo, por razones de seguridad de ninguna manera. Oiga, se toman las medidas de seguridad como se está vendiendo hoy día todos los otros combustibles, por favor, en todas las estaciones de servicio. Si fuese a granel, se rompería todo el esquema y olvídese, allí sí, eso es lo ideal, pero no solamente, como le digo, no es digamos que no exista eso. En Europa, por ejemplo, en el caso de Italia particularmente, se vende así. Entonces, puede venderse a granel, debiera venderse, y es una alternativa. El que quiere comprar su balón de 10 kilos o de 50 kilos, pues simplemente lo compre y que se lo lleve. Pero el que no pueda, de repente, digamos, en este caso, no solamente esos balones de 10 kilos, podrían haber de 2 kilos, de 5 kilos, ¿no es cierto? De tal manera que cada cual vaya y solamente compre lo que necesita, y lógicamente va a ser más barato. Entonces, ¿qué nos impide de hacerlo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué le faltan los grifos? De repente ahora no le falta nada, porque en este momento, si estamos vendiendo a granel, ojo, ¿vendemos a granel el GLP a los vehículos? ¿Sí o no? Claro. Sí, hoy día. En consecuencia, ¿y por qué no podemos vender balones, no es cierto, de igual manera a granel, con las seguridades del caso? En fin, el OCINER seguramente pondría todo el empeño para que esto se realice, pero lógicamente esto va a tener, como usted comprenderá, una cadena de comercialización que tiene casi el 50%, ¿no es cierto?, del costo, pues lógicamente va a tener digamos, una oposición tremenda. Esto nosotros habíamos propuesto hace muchos años, ¿eh? Sí, me dicen además, preguntando que dentro de la web son muchas, no solamente una persona, sino muchas las personas que preguntan lo mismo. Esto debería hacerse. ¿Por qué razón se obliga hoy día a que alguien, porque fíjese, usted y yo podemos pagar el balón sin problemas, no si tú así esté de repente a 40, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Hay gente que, digamos, vive al día. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo la obligo a comprar? Es igual que le obliga a comprar, como le dije, el azúcar. ¿Quién compra, por ejemplo, azúcar, ¿no es cierto? Claro. Los 42 kilos que tiene una bolsa. Nadie. Todo el mundo compra al por menor, ¿no es cierto? Entonces, máximo 5 kilos, ¿se da cuenta? O 2 bolsas de 5. ¿No? Claro. Y eso, ¿eh? Porque la mayor parte de 2 kilos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si eso ocurre con los otros, ¿no es cierto?, productos, en fin, ¿por qué no puedo hacer lo propio, ¿no es cierto?, y no que me obliguen a que tenga que comprar, ojo, 10 kilos y guardarlos ahí, porque hay gente que le dura un mes o más, se da cuenta, y dice, yo tengo ahí guardado mi dinerito. Claro. Entonces, para ellos, por ejemplo, 30, 40 soles es dinero, se da cuenta. Entonces, eso es lo que habría que ver. Y lógicamente, si es a granel, le va a costar, pues, evidentemente, de repente 22, 23 soles los 10 kilos. Claro, claro. Eso es lo que debería hacerse. Y esa, por ejemplo, es el momento de hacer esa campaña, me parece. Por ejemplo, el precio de los combustibles en general. ¿Por qué cuando uno va a Estados Unidos y llena el tanque, cuando alquila un vehículo, qué pasa? ¿Cuál es la diferencia cuando hay es la parte impositiva. O sea, y además el margen de comercialización. Allá sí hay competencia. O sea, usted, por ejemplo, tiene marcado ahí, todo el mundo sabe dónde están los más baratos. Y en fin, y otra cosa adicional, es más barato el combustible. ¿Por qué? No solo por la competencia, mayor claridad, transparencia allá, sino adicionalmente porque los impuestos también son más bajos. Okay. Ese es el dilema. Esa es la gran Entonces, claro, pero acá, por ejemplo, inclusive, digamos, los otros combustibles tienen un alto margen de comercialización, pero el que ya se pasa más que el GLP es el GNB.
O sea, digamos, allí sí ya es exagerada la cadena de comercialización. Entonces me parece que acá habría que tomar algunas acciones. A mí me sorprende un poco porque si veo ahorita la situación tan clara cuando usted además nos ha hecho una explicación muy didáctica, como le había pedido, muchas gracias, sobre la venta a granel. En el caso de Aspec, por ejemplo, leyendo en una entrevista que ofrecen a un medio de comunicación, ponen como la solución al tema. Dicen, no, hay que ser enfáticos, hay que pedir, ¿no?, que los consumidores de GLP castiguen a los distribuidores del combustible cuando incrementan el precio claro, sin razón alguna. Precisamente, pero la única forma de castigar es conociendo dónde están ubicados, porque si no, ¿cómo voy a castigar? O sea, por eso primero, era lo que hablábamos claro, hace un rato, entonces, ¿no? Esa página de Ocinerín Facilito hay que divulgarla, hay que difundirla. Pero ¿qué pasa, como dice usted, con tanta gente semana, que no tiene acceso? Que no tiene acceso a Internet. Entonces, pero una forma que todo el mundo escucha radio, todo el mundo ve televisión. Claro. O hay gente que sí lee periódicos. Hay que hacer una iniciativa. Y la otra común. Podría ser los municipios, por ejemplo, ¿no? Entonces un pizarrín de tal manera que se sepa, oye, en mi distrito, ¿no es cierto?, tales y tales venden a tal precio. Entonces todo el mundo va a acudir y va a hacer cola. Hay grifos en la avenida Javier Prado, en que día y noche hay cola. Full, sí. Se da cuenta, está full. Precisamente, ¿por qué? Porque ya todo el mundo sabe que es el más barato. Entonces, esa podría ser una forma de propiciar la competencia. Bueno, pero aún así, lo único que haríamos allí es atenuar. La cuestión estructural, la cuestión de fondo sería lo que decíamos, la venta a granel, con todas las medidas de seguridad. La conversión que dijo también inicialmente como pasaba en Colombia, y la venta a granel, y claro, ahí estaríamos todos más tranquilos. GLP a granel. Y el otro caso, el caso del gas natural, sería de que, digamos, se masifique, que haya mucho más empeño, en este caso, por parte de las autoridades, para que se cumplan los objetivos. ¿Cómo podemos tener, en el caso de Colombia, casi 7 millones de conexiones domiciliarias, y en el caso de Perú, 120.000? ¿Cuánto tiempo está funcionando Camisea? Desde el año 2004. Claro, entonces, son prácticamente 9 años, ¿y qué hemos avanzado? Bueno, hemos avanzado algo, pero no lo suficiente. Bueno, de verdad, ingeniero, muchas gracias. Ha sido usted muy didáctico que era así. No, de verdad que nos gustaría volver a conversar con usted sobre este tema. Esperemos que en un tiempo, la próxima vez que conversemos, la situación haya variado que algo haya variado, ¿no? Que hayamos mejorado un poquito. Y que también, incluyendo ustedes, difundan, por ejemplo, cuáles son, de tener una especie de, digamos, pastilla no, sí, tiene gasífera. Razón. Nosotros hemos presentado un informe en Primera Noticia en ATV sobre el sistema de Facilito y cómo entrar a la página, pero como dice usted, de pronto hay personas, claro, cuando no hay acceso a Internet, poder difundir constantemente. Es una iniciativa bien importante y que además creo que va a frenar un poco esta situación, porque sí, me parece un abuso que cuesta entre 29 y 37 soles un balón de gas. Estamos hablando de una diferencia. Y sobre todo que voy a tener allí parado, o sea, paralizado mi GLP en mi casa con una bomba, en lugar de, por ejemplo, que pueda comprar yo lo que necesito, ¿no? Si necesito para una semana, pues 5 soles compraré. Nosotros queremos inclusión en lo que más se necesita, ¿no? Y justamente va en ese sentido. Hablamos del caso de las personas del querosene, que uno pueda comprar y decir solamente voy a utilizar esta cantidad. Efectivamente. Bueno, ingeniero, muchas gracias. No, muy interesante. Gracias a ustedes por la invitación. Por venir. Ingeniero Aurelio Ochoa, expresidente de Perú Petro. Vamos a hacer una pausa, pero no se muevan, que volvemos con más en ATV Más Noticias.